Saludos queridos mortales. Luego de tantas teorías conspirativas que han sonado últimamente, me pareció interesante hacer un iceberg sobre todos los crímenes cometidos por el gobierno de Estados Unidos, crímenes que comenzaron como una teoría conspirativa hasta que, gracias a, entre comillas, la ley de acceso a la información, descubrimos que todo el tiempo fueron ciertas. Conocida en español como Operación Sinsonte, tiene sus inicios a la par de la Guerra Fría y el objetivo principal de esta operación era manipular todos los medios de comunicación con fines de propaganda y para tratar de influir en la opinión pública a nivel internacional, es decir, que el mundo viera con buenos ojos a Estados Unidos y con malos ojos a la Unión Soviética. La operación fue descubierta cuando un artículo publicado en una revista del año 1967 revelaba que la CIA había financiado a una asociación importante de periodistas, la cual tenía conexiones con otros grupos cívicos. ¿Crees que en la actualidad puedan manipular la masiva cantidad de medios de comunicación que tenemos hoy en día? Esta operación es llevada a cabo en 1946 y 1947. Básicamente consistía en llevar 12 barcos y 4.700 hombres a la Antártida con el objetivo de construir bases y conquistar terrenos árticos, aunque muchos creen que en realidad querían aprovechar el enorme y frío desierto para experimentar con armas nucleares y otras tecnologías. Pero la conspiración más nombrada fue que en realidad, Estados Unidos mandó a todos esos barcos con el objetivo de destruir una supuesta base de los nazis. También hay quienes dicen que, en algún punto de este enorme desierto de hielo, alienígenas cambiaban su tecnología con los nazis a cambio de poder experimentar con prisioneros, de ahí el interés de Estados Unidos con esta operación. Pero estas son solo teorías, no las tomes muy en serio e investiga más por tu cuenta. Fort Detrick, una de las bases de experimentación más temidas y famosas de todo Estados Unidos. Ubicada en una zona alejada de la población, a 50 millas de la ciudad de Washington, esta enorme base sirvió en los años 50 para experimentos relacionados al control mental, como el MK-Ultra. En los años 70, la mayoría de los datos y registros relacionados al control mental son destruidos y se comienza a utilizar la base para hacer pruebas bioquímicas, utilizando todo tipo de microorganismos, como el anthrax, el ébola, viruela, entre otros. Desarrollando varios venenos con el objetivo de dárselos al líder cubano Fidel Castro junto con su café. El interés por esta base fue desapareciendo debido a que Estados Unidos ya no necesitaba armas biológicas, pues estas quedaban atrás ante las armas nucleares. Aunque existen leyendas que dicen que el cobicho fue generado en ese aterrador y legendario centro de investigaciones. Este proyecto no fue investigado por la CIA, sino por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El año 1952, curiosamente 5 años después del incidente de Roswell, Nuevo México, consistía en la investigación a profundidad de objetos voladores no identificados. De los 12.618 informes, 701 casos fueron clasificados como inexplicables, mientras que el resto fue considerado como fraudes. El astrónomo Allen Hynek, quien era el consultor científico del proyecto, era bastante escéptico del fenómeno ovni hasta que se vio involucrado en este proyecto. Cabe mencionar que hay una serie de Netflix que trata sobre esto, ya sabes, por si quieres echarle un ojo. Desde 1940 hasta su muerte, la leyenda Walter Disney fue espía del FBI, revelando información de sus propios trabajadores y de varias personas de su círculo social. Incluso hay quienes creen que el FBI tomó varias decisiones respecto a los proyectos cinematográficos de Walt Disney. ¿Qué obtenía Disney a cambio por ser un colaborador del FBI? Pues además de ventajas políticas y guardaespaldas gratis, se le permitió filmar en la sede del FBI. Quizá para Walter era un gran objetivo filmar en esa ubicación. Este proyecto investigaba métodos efectivos para interrogar a prisioneros. Según los informes, el proyecto es creado allá por el año 1950, a escasos años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y a escasos meses de haber empezado la Guerra de Corea. Se dice que fue creado para contrarrestar la brutalidad con la que Corea del Norte interrogaba a prisioneros estadounidenses, pues a pesar de haber sido militares entrenados para lo peor, se dice que los métodos de los norcoreanos eran tan despiadados que los prisioneros contaban todos los secretos.
Pero, ¿realmente qué investigaba este proyecto? Estudiaba y buscaba la manera de controlar la mente de los prisioneros de guerra mediante oscuras técnicas, como la amnesia provocada y la hipnosis con la ayuda de ciertos compuestos químicos que no voy a nombrar aquí en YouTube. Este proyecto fue, por decirlo de alguna manera, la primera versión del que ahora todos conocemos como MK Ultra. La segunda versión fue el proyecto Pájaro Azul, pero no te preocupes, ya tocaremos estos dos más adelante. Harold Bloor fue un tenista estadounidense que fue víctima del famoso proyecto MK Ultra. Seguro conoces este proyecto, pero en caso de que no lo hagas, este proyecto encubierto de la CIA consistía básicamente en el control mental. Harold, luego de una depresión causada por su divorcio, asistió al centro psiquiátrico de Nueva York. Lo que él no sabía era que el cuerpo químico del ejército tenía un acuerdo clasificado con el Instituto Psiquiátrico, el cual les permitía estudiar posibles compuestos químicos mediante la administración de las sustancias a los propios pacientes, esto para ser usados en conflictos bélicos, pues recordemos que esto ocurre en 1953, a pocos años de terminar la Segunda Guerra Mundial. Sea como sea, al señor Harold le inyectaron distintas dosis de distintos químicos, lo que le ocasionó fuertes alucinaciones. A pesar de que solicitó retirarse del tratamiento, el 30 de diciembre de 1952 le inyectaron una dosis fatal de MDA, lo que le costaría la vida. Semanas después del ataque a Pearl Harbor, los estadounidenses estaban deseosos de venganza contra los japoneses. Tanta era su obsesión que desarrollaron el proyecto llamado Rayos X, el cual involucra murciélagos, experimentos muy creativos y muchísimos químicos inflamables. Este proyecto básicamente consistió en el uso de murciélagos cargados de material incendiario, los cuales serían liberados en una pequeña ciudad de Japón. Según los encargados de este proyecto, los murciélagos, luego de ser liberados en cielo japonés, de inmediato buscarían lugares oscuros como el interior de una casa, edificios, etc. Y un mecanismo construido y colocado en el cuerpo del murciélago se activaría, ocasionando así una enorme cantidad de incendios en las ciudades más importantes de Japón, pues estamos hablando de decenas de miles de murciélagos que serían liberados al mismo tiempo. Por motivos de mala logística, el proyecto fue cancelado de último momento, costando la vida de miles de murciélagos y $2 millones. Aquí es donde me pregunto, ¿qué experimentos bélicos, ya sea utilizando animales o incluso humanos, se están llevando a cabo justo en estos momentos sin que la humanidad lo sepa? Entre el año 1949 y 1969, el ejército estadounidense reveló en un informe haber realizado simulaciones de ataques biológicos al aire libre en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Washington, Nueva York, San Francisco, Florida y otras más. En estas pruebas se utilizaron varias bacterias e incluso esporas de distintos hongos, según ellos, con el objetivo de entender cómo responder ante un posible ataque biológico por parte del enemigo. Según las palabras de los encargados de este proyecto, liberado al público gracias a la Ley de Acceso a la Información, los microorganismos eran escasos como para generar un daño en los ciudadanos, pero el senador Richard Schweiker dijo que era arriesgado suponer que un microorganismo no suponga un riesgo al ser liberado de esa manera. Sea una amenaza o no, varios doctores en San Francisco sospechan que ese inocente experimento pudo haber causado 11 neumonías en una de las áreas donde fueron liberados estos agentes patógenos. Me pregunto si nuestros gobiernos aún liberan agentes dañinos en el medio ambiente. The Finders es una organización de estilo de vida alternativo de Estados Unidos, con sede en Washington, D.C., presuntamente vinculada con una red de explotación infantil. El grupo fue descubierto en 1987, a raíz de una llamada telefónica que denunció a un par de hombres jugando en un parque con 6 niños de aspecto desaliñado. Las circunstancias del caso condujeron al surgimiento de teorías de conspiración alrededor de The Finders, como que eran un culto satánico o que el grupo era una fachada de la CIA para entrenar a futuros agentes. The Finders volvió a alcanzar notoriedad en 1993, cuando Skip Clements, un residente de Florida que había estado investigando al grupo por años, sostuvo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerró la investigación a petición de la Agencia Central de Inteligencia. De acuerdo con Clements, The Finders estaba siendo utilizado como una fachada para un programa de entrenamiento de agentes.
El reclamo incluso convenció a un par de congresistas y desencadenó una investigación del Departamento de Justicia. Un vocero de la CIA indicó que la dependencia desconocía que la compañía tuviera lazos con The Finders, ya que se reveló que Robert Gardner Terrell había trabajado ahí hasta antes de ser despedido en febrero de 1987. Asimismo, un reporte de la Oficina de Aduanas, citado por The Washington Post, afirmaba que la CIA había admitido ser dueña de la organización como fachada de una operación doméstica para entrenamiento en computación, pero que se había estropeado. Luego de experimentar cientos, quizá miles de veces con bombas y torpedos, Estados Unidos se preocupó por la radiación que cada uno de estos lanzamientos ocasionaba, temiendo que las lluvias pudieran esparcirla por todas las ciudades. Para dar con la respuesta sobre si esto era posible o no, tenían que investigar a fondo tejidos humanos para ver si existía en ellos aunque sea un poco de radiación, pero no cualquier tejido humano, sino que tejido de humanos jóvenes o de preferencia, de recién nacidos. Y es ahí cuando nace el Proyecto Sunshine, con un grupo de científicos contratados por el gobierno para analizar tejidos óseos de cadáveres jóvenes. Analizaron 1.500 muestras de tejidos provenientes de cadáveres de todo el mundo y de todas las edades, diciendo que era necesario para medir los niveles naturales de radiación en la población. Lo que descubrieron estas aterradoras pruebas fue incluso más terrorífico. Descubrieron que el estroncio 90, un isótopo producido por la fisión nuclear, era altamente cancerígeno para los humanos, siendo el tejido de una persona joven más afectado que el de un adulto. Y ahora dime, ¿qué fue más cruel? ¿Recolectar muestras de huesos y extremidades de personas fallecidas a diestra y siniestra por todo el mundo? ¿O contaminar a la población mientras experimentas con bombas nucleares?